8:39, continuamos en 8:40, ya continuamos en Radioanálisis y vamos a ir inmediatamente a nuestro panel de conversación, pero antes de eso saludamos a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Montserrat? Buenos días. Muy buenos días. Muy bien. Qué bueno. Vamos a saludar a nuestros panelistas. En primer lugar, a la académica de la Facultad de Gobierno de nuestra Universidad de Chile, Claudia Hayes. Claudia, bienvenida. Hola Patricio, hola Montserrat, qué gusto verlos, ¿cómo están? Bien, pues esperamos que tú también. Sí, muy bien. Qué bueno. Gracias. Y también saludamos al abogado y profesor de FARUDD, John Enrique. Bienvenido, John, gracias por estar acá. Muchas gracias, Pato, muchas gracias, Monse, un gusto también, profesora Hayes, y espero que hayan todos tenido una muy feliz Navidad hace un par de días. Gracias, John. Claudia también, bienvenida de vuelta. Harta cosa que comentar respecto de este fin de año. Tú lo hacías, Pato, en una entrevista bien variada ahí con la presidenta de Bópoli, y yo quería partir proponiéndoles conversar, analizar respecto de lo que está ocurriendo en materia de pensiones. Sabemos que enero es el mes más importante probablemente para esta reforma de los últimos que ya se ingresó hace un par de años, donde se espera que se produzca un acuerdo en el Senado, cosa que todavía está en veremos, ¿no? Pero bueno, se ha dicho harto, hemos hablado, varios años venimos hablando de este tema, pero quería proponerles analizarlo desde el punto de vista de la opinión pública, porque un argumento que se utiliza es: la mayoría está a favor de la capitalización individual, ¿no? Por lo tanto, el Congreso debiera avanzar en esa dirección. Bueno, hay encuestas para todo, ¿eh? Yo quería citar dos estudios de opinión, uno reciente, la encuesta Pulso Ciudadano, que da cuenta que efectivamente hay una mayoría que quiere, digamos, una mayoría sobre el 50%, pero también más del 56% pide eliminar las AFP, ¿no? Cosa que de repente puede ser medio contradictorio con esto de reforzar el sistema de capitalización individual, ¿no? Y otra encuesta de hace algunas semanas de Espacio Público, la OIT, el PNUD e Ipsos, que revela que el 52% prefiere que el 6% vaya a las cuentas individuales. Digamos, es una mayoría, 52%, pero no es el 70% ni el 80%, ¿no? Mientras que un 43% creo que quiere que esto vaya a reparto total o parcialmente, ¿no? Ahí yo te doy la palabra, ¿no? para analizarlo, porque es un argumento que se plantea constantemente, ¿no? Lo de la opinión pública. ¿Qué podríamos decir al respecto? A ver, primero yo creo que la opinión pública donde se manifiesta efectivamente son en las elecciones y no necesariamente en las encuestas o los distintos paneles que van midiendo con cierta periodicidad las preferencias de la ciudadanía. Creo que son un insumo súper relevante para los tomadores de decisiones, porque ahí pueden ir viendo ex ante de cómo podría reaccionar la ciudadanía a las distintas definiciones que se tomen, pero siempre he creído que las definiciones en materia de política pública tienen que ser tomadas de acuerdo al mérito de cada propuesta que se hace. ¿Y por qué planteo esto? Porque una posición puede ser muy popular en un momento determinado, pero puede haber abundante evidencia en ese momento en particular de que esa propuesta que se esté discutiendo sea inconveniente en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y un ejemplo de ello es justamente el retiro de los fondos de pensiones en el periodo del estallido social y también en la pandemia, donde había una abrumadora mayoría ciudadana que quería los retiros, había una abrumadora mayoría ciudadana también que de hecho estaba de acuerdo con una de las propuestas que hizo el oficialismo de hoy día, actual oposición, de que uno de esos retiros, de hecho, y se nos olvida a veces, fue exento de impuestos, pero aún así yo creo que tanto la idea de retirar fondos de pensiones anticipadamente como que estos sean exentos de impuestos, ambas ideas eran negativas. Entonces, yo creo que a los políticos obviamente les importa más las encuestas, porque justamente muchas veces son juzgados por eso, y justamente, o especialmente en periodos de años electorales, pero a mí me parece en principio una mala idea como argumento de decir, no, es que esto es popular, entonces tiene que irse todo a las cuentas de capitalización individual, o por el contrario, la gente quiere el fin de las AFP o la separación de la industria y por lo tanto tenemos que avanzar hacia allá. También lo veo
completamente negativo para las buenas políticas públicas que nuestro país requiere hoy día. Sí, este es un debate complejo, ¿no? No complicado, complejo, ¿ah? Y es súper interesante. ¿Ustedes se acuerdan que a propósito de los retiros hubo un antecedente al de los retiros que fue una acción judicial que realizó la coordinadora No Más AFP con una profesora de Antofagasta, con el Sí. argumento de que si los fondos le pertenecían a la profesora, como decían las AFP, entonces la profesora debía poder usarlo, ¿no? De hecho, hay una definición de propiedad que es de la RAE, ¿ah? No es un invento aquí mío, que dice facultad de poseer algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales, ¿no? Entonces, el tema de la propiedad ya tiene aquí una connotación que habría que entrar a precisar, pero que no es baladí, para decirlo en castellano antiguo, porque estuvo en el corazón del debate que se dio respecto a los retiros, ¿no? Pero además tenemos ahora el componente de no saber muy bien, y ahí te pregunto, Claudia, a la luz de las encuestas y de los estudios que has visto, ¿qué es lo que la gente quiere realmente? Porque una cosa es la propiedad, que es una cuestión muy natural de las personas, querer tener algo, pero otra que no es exactamente igual es la jubilación que recibes a fin de mes, que en eso sí que no hay duda, es en casi la totalidad de los casos no mala ni muy mala, sino que miserable, ¿no? Paupérrimo, Sí. sí. Sí, bueno, yo primero quiero decir que estoy súper de acuerdo en lo que dice John, en términos de que del uso que se hace de la opinión pública. O sea, yo creo que hay una... John hablaba de los políticos, pero yo creo que aquí quienes más están manipulando la opinión pública y haciendo campañas comunicacionales son las propias aseguradoras de fondos previsionales. O sea, yo creo que decir es que la gente quiere que no haya un sistema de reparto, es que la gente quiere que los fondos estén en su cuenta, es que la gente... yo creo que es cierto que de repente es un recurso bien peligroso y lo vimos en los dos procesos constituyentes cuando la iniciativa popular de norma con más firmas en los dos procesos fue Con mi plata no, que es la iniciativa financiada por justamente las AFP. Y yo creo que es súper interesante respecto de esto pensar no solamente en el sistema mismo, que como decían ustedes es complejo, por supuesto no todo el mundo tiene toda la información, pero yo sí creo que es evidente que hay un problema con las pensiones, que se viene, como decían, discutiendo hace mucho tiempo. En 2008 se aprobó en el gobierno de Bachelet esto que se llamó el Pilar Solidario de Vejez, que es una especie de subsidio para personas mayores que no recibían casi nada o nada. Y en el gobierno de Piñera se aprobó al final del gobierno la pensión garantizada universal. Pero claro, cuando uno le pregunta a la gente, nadie quiere que su plata vaya a otra persona. Me parece que es preguntado de esa manera es natural. Y si me preguntan a mí, obvio, nadie quiere que su dinero se vaya a otra persona, preguntado de esa manera. Pero al mismo tiempo un 75% de la gente quiere modificar el sistema. Hay una enorme desconfianza, hay una enorme sensación de abuso. Y en ese sentido creo que fue súper interesante la entrevista que dio este fin de semana Ignacio Briones, hablando de que las AFP son empresas de muy alta rentabilidad, tienen altas comisiones y entregan muy bajas pensiones, y por lo tanto, y son un mercado cautivo en el fondo, o sea, es un tremendo negocio. Y en el fondo Briones decía, desde una defensa del mercado, y por supuesto contra un sistema de reparto, ya más allá de la discusión del modelo, digamos, que lo que debe haber es una defensa del mercado de pensiones desde el punto de vista de la derecha, y no de los intermediarios. Lo que estamos viendo hoy día es una enorme defensa corporativa de personas que se han enriquecido a costa de las pensiones de la mayoría de las chilenas y chilenos que están obligados por ley a cotizar. Entonces yo creo que aquí esto en el pasado de la derecha tuvo bastante más visión respecto a la necesidad de modificar esto, y hoy día vemos un retroceso producto de la reacción conservadora que se ha producido después del estallido social y de los procesos constituyentes. Pero la verdad es que esto está también muy asociado a los temas tributarios y en el fondo al modelo social, al esquema de sociedad. Y ahí entonces, como digo, creo que en ese sentido, respecto de la defensa del modelo, se ha usado mucho la opinión pública para decir la gente no quiere modificaciones al sistema, y al mismo tiempo cuando uno ve las encuestas, hoy día, esta semana han salido encuestas que dicen que un 75% de la gente cree que debe haber modificaciones profundas del sistema de pensiones, y no hay duda de que hay una sensación, quizás las personas de la calle no tienen y no tienen por qué tener una posición respecto de cómo resolver el problema, pero sí yo creo que hay un diagnóstico bastante extendido de
que hay un problema y de que hay una sensación de abuso. John, bueno, te traspaso la pregunta respecto del rol de la industria de las aseguradoras, de las FP, que ha sido cuestionado ya transversalmente. Ahí Claudia menciona en la entrevista muy interesante a Ignacio Briones, pero ha habido también otras figuras de la centro derecha que han criticado. Yo mencionaba la semana pasada a la diputada Jimena Sandón, que ha dicho que a la FP se le ha pasado la mano con tanta publicidad, propaganda. Yo creo que es un poco de las dos. Y que además históricamente han entregado una promesa que no se ha cumplido respecto de la tasa de reemplazo, muy dista bastante de lo que se prometió originalmente. Eso por un lado, ¿no? Esta campaña que se ha desplegado, si es legítimo o no que sea, como la conocemos a través de los medios de comunicación, que además ahí hay una vinculación económica donde se financia también algunos publicidad, en fin. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, John, te pregunto sobre el tema de esta palabra prohibida que es el reparto, la solidaridad. Porque se ha argumentado, y es como la experiencia comparada lo señala, que teniendo un componente de solidaridad es la forma más efectiva de aumentar las pensiones en el corto plazo, ¿no? Para los que se jubilan ahora. Desde la oposición no han sido muy explícitos en entregar una alternativa a eso. Me refiero para las pensiones actuales, no las futuras de 20 años. Se ha hablado de la PGU, pero también hay algunos economistas que dicen que no se puede seguir aumentando eternamente la PGU, porque el Estado no tiene plata, en el fondo, ¿no? Y hay que buscar algún mecanismo donde se puedan aumentar las pensiones actuales. ¿Cómo ves tú ese debate? Porque cuesta ver opciones, ¿no? Se dice, no, reparto por ninguna manera, solidaridad jamás. Pero bueno, cuando vamos a la alternativa, por lo menos a mí, no sé ustedes, no me queda muy claro cuál es. ¿Cómo ves esa discusión, esas dos preguntas en una? Sí, son buenas preguntas, Monse. Primero, respecto al rol de la industria en esta discusión en particular, es innegable justamente que la industria de las AFP es un grupo de interés relevante a la hora de discutirse esta reforma, pero creo que no tenemos que perdernos en que en último término los que están llamados a hacer política pública son el presidente de la República con el Congreso Nacional y en particular el presidente de la República por tener iniciativa exclusiva en todo lo que tenga que ver con seguridad social. Entonces, así como existen la asociación de AFP o la AFP de forma individual promoviendo ciertos intereses, hay otros grupos que también están promoviendo otros intereses, como lo fue también en su momento de forma muy, pero muy influyente la coordinadora No Más AFP. Entonces, yo tiendo a pensar de que quienes tienen que conducir esta reforma no son necesariamente los cuerpos intermedios o la sociedad civil, o la industria o quien corresponda, sino que justamente la política y en particular el presidente de la República. Por eso a mí de hecho me llama un poco la atención, o encuentro en parte imprudente las declaraciones que hizo el presidente Boric la semana pasada, poniéndose en contra o tensionando en parte la discusión entre o tú estás con las AFP o no estás con las AFP. Yo creo que es mucho más compleja la discusión. Uno puede estar en contra de la reforma de pensiones que se está discutiendo en el Senado sin estar 100% de acuerdo con todos y cada uno de los planteamientos que pueda tener las AFP en particular, porque además me imagino yo que deben haber muchas diferencias de posición entre las distintas asociaciones de fondos de pensión, administradoras de fondos de pensión respecto al detalle de cada una de las reformas. Entonces, aquí yo creo que por lo menos hay una dificultad por parte del Ejecutivo respecto a cómo tramitar esta reforma, porque en principio habíamos visto que el ministro Marcel y la ministra Jara habían avanzado bastante en un acuerdo que parecía que estaba a punto de hacerse público, de materializarse, de aprobarse quizás con un protocolo, pero a la semana siguiente ocurren muchas cosas. Aparecen declaraciones del presidente Boric, aparecen declaraciones de Evelyn Matei manifestando sus dudas respecto a la viabilidad técnica de la reforma, las posibles externalidades negativas, y ahí es donde yo creo que el Ejecutivo comete un error que lo que hace es polarizar aún más, probablemente influenciado por parte de sectores de su propia coalición que no se sienten cómodos con esta reforma, que es muy distinta a la que planteó en su programa de gobierno, y eso desde luego lo que hace es
tratando de buscar algún responsable, en este caso la industria, evitar que se consiga una reforma, que es lo que más preocupante podría ser en cuanto al mediano y al largo plazo. Y después, respecto al concepto de reparto y solidaridad, yo siempre lo he planteado así. Yo creo que el reparto no es una forma de solidaridad. Yo creo que la solidaridad debiese hacerse a través de impuestos generales, porque lo que hace el reparto en último término es que lesiona los incentivos a cotizar de algunos grupos en particular. De hecho, si uno ve con detalle el acuerdo al que se estaría llegando, uno puede darse cuenta de que se habla de el aumento de la cotización individual, que parte va a las cuentas de capitalización individual, pero con solidaridad intergeneracional. Entonces, cuando uno ve el detalle, el titular dice, ya, perfecto, capitalización individual en 3 de los, no sé, 4, 5 o 6 puntos que se vayan a aumentar, y dice, perfecto, ahí no se lesiona los incentivos a cotizar. Pero cuando uno hace un detalle en qué se entiende por capitalización individual con componente intrageneracional, se da cuenta de que hay un grupo que se va a ver beneficiado y otro grupo que se va a ver perjudicado. Y entiendo yo que aquellas personas que tengan una renta superior a los 2 millones de pesos van a ver que el aporte que se vaya a sus cuentas de capitalización individual va a ser más que el aporte que ellos materialmente hagan, o sea, el porcentaje que se les descuente de su sueldo, pero aquellas personas que ganen más de 2 millones de pesos van a ver un porcentaje menor enterado a sus cuentas de capitalización individual. Entonces, ahí hay un tema. Y después, respecto al bono tabla, efectivamente, ahí lo que hay es reparto. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que lo que se aporta no va a las cuentas de capitalización individual, sino que va a pagar beneficios presentes hoy día. Y respecto a esta falta, en teoría, de propuesta legislativa que no tendría la oposición para el problema de las pensiones hoy, bueno, una vía es fortalecer la pensión garantizada universal. Y habrá que ver el tema de la sostenibilidad fiscal. Hoy día Chile está con dificultades desde el punto de vista de nuestras finanzas públicas, pero yo creo que hay una discusión más de fondo todavía, o sea, y lo hablábamos las conversaciones previas respecto a las famosas leyes cortas, que nos estamos quedando en puras leyes cortas y faltan las leyes largas, que es el tema el problema de fondo, que es la informalidad laboral. O sea, a mí me gustaría que haya mucha más nitidez por parte de la izquierda, de la derecha, de, bueno, cuáles son las reformas que tenemos que aprobar y cuáles son las metas cuantitativas, con metas súper concretas y claras de reducir nuestra informalidad laboral, estoy inventando, desde un 25% a un 15% en el periodo de 5 años, por dar un ejemplo, y estas son las reformas. Me pasa que todavía falta nitidez en esas reformas que son las realmente importantes para poder solucionar de forma sostenible el problema en el largo plazo. Sí, es un tema que tiene varias aristas. Efectivamente, el tema de la informalidad laboral es un asunto que debería preocupar transversalmente. El tema de los sueldos también, es bien difícil pretender harto ahorro con sueldos bajos, ¿no? También es un factor. Ahora, Claudia, respecto al rol de las AFP, ¿qué tan legítimo es? Porque es cierto que aquí están los actores que tienen posición en el tema o intereses en el tema, pero no concurren de la misma manera. Uno concurrirá con algún periodista que mande comunicados a los medios, pero otro, en el caso de la AFP, concurre, por lo menos lo que se vio en el año que está terminando, según la cifra que se dio a conocer, ¿no? Con 11.000 millones de pesos en publicidad. Adicionalmente, aprovecho de preguntarte, porque aquí estamos discutiendo el 6%, ¿no? Pero si es válido discutir sobre las AFP en tanto AFP, que es un poco lo que se preguntaba en la encuesta, porque es cierto lo que dice Montserrat, hay una promesa histórica que no se ha cumplido, ¿no? Independientemente de si son privadas o no, existen para dar buenas pensiones y en un 90% no las dan, ¿no? A ese respecto, ¿qué decir? Sí, no, a mí me pasa con el tema de la publicidad de la AFP un poco como pasa con estos jóvenes que están vendiendo cajas de guinda. Yo vivo en un barrio acomodado de Santiago y a cada rato pasan unos jóvenes de evidente buen nivel socioeconómico vendiendo cajas de guinda sin boleta, que son jóvenes emprendedores, empeñosos, pero si una persona de escasos recursos va a vender algo sin boleta en otro sector de Santiago es un delincuente. Entonces con las AFP pasa un poco lo mismo. Yo creo que las AFP parece que fueran casi un actor negociador de la reforma, en vez de estarse negociando esto, porque se está discutiendo cómo reformar su negocio, pero ellos, que son los dueños del negocio y que tienen evidentes intereses,
son uno de los actores que tienen que como que dar el beneplácito para que se pueda hacer algún avance. Y eso yo encuentro que no corresponde, y es parte de lo que produce esta indignación y esta sensación de abuso. La negociación no es con las AFP, por favor, o no debiera ser. Y sin embargo vemos que además hacen esta campaña millonaria con fondos de todos las pensionadas y pensionados, o sea, con nuestra propia plata están haciendo esta campaña. No dicen en la campaña quiénes financian la campaña, o sea, ni siquiera ponen asociación de FP o ni la FP, o sea, es como que fuera una campaña casi como de bien público, ¿no? Cuida tu plata, así como lo estamos... Entonces yo creo que incluso es como publicidad engañosa. Y además, a mí hace años que me vienen llegando cartas como cotizante diciendo cosas de campaña. O sea, yo le respondí a mi AFP a veces cuando me han mandado cartas, porque están haciendo lobby con los consumidores, que también me parece una cosa que debiera ser ilegal. O sea, ellos no tienen ni un pito que tocar en esta discusión, no son legisladores. Ellos no se preocupan del bien público ni tendrían por qué hacerlo si es un negocio. Entonces, realmente tratarlos como que fueran un actor político me parece súper inapropiado. Y quería retomar también a lo que decía John respecto de los impuestos generales. O sea, claramente hay una connivencia entre este sistema. O sea, estamos hablando de las cosas que mueven más plata en Chile, que son los impuestos, las pensiones, ¿verdad? Y resulta que en temas tributarios, hoy día el impuesto corporativo lo paga más o menos la mitad de la gente que debería pagar. O sea, se paga la mitad. Ese estudio que hizo el Servicio de Impuestos Internos hace un tiempo decía que en Chile los empresarios pagan, o las empresas que debieran pagan y el incumplimiento en Chile es del orden del 50%, mientras que en otros países desarrollados del orden del 15%. ¿Por qué en Chile el impuesto corporativo se elude o se evade en un 50% y no pasa nada? Yo creo que aquí hay una evidente connivencia de intereses económicos y sectores políticos que defienden esos intereses económicos, y que en algún momento pareció disociarse un poco cuando hubo una mayor apertura a resolver este problema, porque a la derecha debiera interesarle, más que defender al interés económico de quien financia sus campañas, sostenerse electoralmente y preocuparse del bien del país. Yo creo que hay una derecha decente que lamentablemente va en retroceso. En algún momento dijo vamos a tener que compartir nuestros privilegios, pero que hoy día, a la luz del momento como al alza electoral que tiene algunos sectores de la derecha, los pronósticos del próximo gobierno y con una visión muy de corto plazo, está solamente pensando en el beneficio y cerrando cualquier puerta a una negociación de carácter más redistributivo, que es un rol importante que tienen los impuestos. Y en ese sentido yo creo que necesitamos una derecha más social, como la que en algún momento pareció emerger hace unos 10 años. Hubo una luz de esperanza, de espacios de diálogo y conversación, y lamentablemente esa luz de esperanza hoy día se ha extinguido y estamos enfrentados a una derecha más recalcitrante que nunca, donde realmente es muy difícil distinguir el interés político del interés económico. Bien, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta hay otros temas también que queremos conversar con ustedes. Está el balance del 2024, que como todo balance evidentemente tiene de dulce y de agraz, ¿no? Hay quienes han puesto más el foco en lo negativo, quienes han hecho lo contrario, como la vocera de gobierno. De eso y otros temas también vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Son las 9:03, hacemos un breve corte y volvemos en minutos. En el fin del mundo, donde la tierra y el cielo se encuentran, me encontré conmigo misma. En Aysén, Patagonia, cada paso es libertad, cada paisaje serenidad. En un lugar donde lo simple y natural me enseñó a conectar con lo auténtico. Aquí, entre montañas, ríos y bosques, descubrí la belleza en lo simple y la paz que solo la naturaleza puede dar. Alarga tu verano, desconéctate y vive Aysén, Patagonia. Infórmate más en aysenpatagonia.cl. Invita Cernatura Aysén, Gobierno Regional de Aysén, Gobierno de Chile. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Holo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Holo Jazz, lunes, 20 horas. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Les invitamos a escuchar Psicología y Sociedad, donde se abordan investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau, todos los lunes de 18 a 19 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Son las 9:07, continuamos en Radio Análisis con Claudia Hayes, John Enríquez y acá con Montserrat Rolano. Y les vamos a proponer conversar una suerte de balance del año, ¿ya? Pero ayúdenme ustedes con la metodología, porque yo estoy un poco confundido. Más aún cuando en la vida he ido llegando a la conclusión de que uno evalúa las cosas según el espíritu con el que los haga. Entonces, si uno tiene un espíritu optimista, podrá hacer énfasis en lo bueno, si no en lo malo. Pero bueno, si me permiten decir dos cosas nomás, creo que ha sido un año de mucha agresividad en la política chilena y de mucha beligerancia en el plano internacional. Y creo que esas dos cosas son consensuales y de alguna manera marcan, ¿no? Es quizás por eso que hoy día aparecen distintos actos artísticos, políticos, muchas veces testimoniales, donde se reivindican cosas tan básicas como el entendimiento, el respeto del derecho a la otra persona a pensar distinto a uno. Pienso como una reacción quizás testimonial o ética frente a este momento que estamos viviendo, diría como país, pero también como humanidad, ¿no? Y esto luego tiene hartas bajadas, el modo en que ciertas opciones totalitarias desafían las democracias y así sucesivamente. Bueno, este es el marco general, podemos aterrizar como ustedes quieran. Claudia, te doy la palabra. Yo creo que no hay duda que estamos en un mal momento para la humanidad y para la democracia en general, desde hace un rato. Por eso en ciencia política, por ejemplo, se viene hablando de la erosión democrática hace ya varios años. Algunos dicen que esto es la profecía de Samuel Huntington de la contraola democrática. Estamos llenos de guerras en el mundo, hay un nivel de
de violencia y de incapacidad de la política, de retroceso del derecho internacional, que era de alguna manera algo que permitía generar espacios de diálogo más allá de las fronteras, y hoy día vemos que los organismos internacionales, los espacios multilaterales están súper debilitados. Y claro, eso es una situación bien preocupante, y junto con todo lo malo que eso implica, y que a lo que Chile no es inmune, porque nosotros hemos tenido signos, como decías tú, de polarización, de dificultad de diálogo, etcétera. Creo que en comparación con el mundo, Chile no está tan mal. Y en ese sentido creo que hay un cierto espacio, no sé si llamarlo de optimismo, pero por lo menos de esperanza, de que podemos todavía retomar una senda un poco más dialogante, un poco más respetuosa de los adversarios políticos. Yo he visto, por ejemplo, en algunas personas con las que yo me relaciono, un cambio de tono que me parece súper dañino. O sea, creo que no estamos todavía en esa senda. Creo que el deterioro democrático en Chile no es tan grande como en muchos de nuestros vecinos, como en otros países, y es súper importante que cuidemos la democracia entre todos. Por ejemplo, los estallidos sociales que se produjeron en muchos países de América Latina. Nosotros tuvimos el estallido social, no fuimos los únicos. El mismo año que nosotros tuvimos el estallido social, y en los años siguientes hubo estallidos sociales similares en otros países, y no todos los países fueron capaces de canalizarlo políticamente como nosotros. Yo creo que, a pesar de que hoy se ve muy negativamente todo lo que ha vivido Chile en los últimos años, yo creo que es una fortaleza en nuestro sistema político el haber logrado establecer espacios de negociación en el Congreso, reformas constitucionales, abrir procesos constituyentes democráticos, digamos, con todo el sabor amargo que dejaron esos esfuerzos. Creo que también es una fortaleza que no hayamos terminado con un quiebre institucional, con un quiebre de la legalidad, con rupturas más dramáticas, y yo creo que eso es algo bueno. O sea, yo creo que es algo a cuidar, y en ese sentido creo que ojalá se pueda de alguna manera retomar la senda del diálogo y del respeto por los adversarios políticos, de esto que se llama la polarización afectiva, que es no solamente pensar que el otro está equivocado, sino que es tonto o malo, intrínsecamente malvado, quiere la destrucción del país. Bueno, no digo que no haya personas en los márgenes, siempre hay gente loca en todas partes, pero yo creo que mucha gente en la derecha y en la centro-derecha, y mucha gente en la izquierda y en la centro-izquierda, quiere lo mejor para el país, y es importante que esas personas puedan sentarse y conversar civilizadamente. Así que, bueno, yo creo que es importante cuidar esos espacios de conversación respetuosos. Sí, bueno, y sumado a lo que dice Claudia, John, la última elección también dio cuenta de eso, ¿no? De ese espíritu, más bien de llegar a ciertos acuerdos, de cerrarle la puerta, al menos temporalmente, a personajes más beligerantes, vociferantes, que fue algo destacado transversalmente. Ahora, John, sobre lo que pudieras destacar en términos positivos, negativos, ahí tú dale la connotación que quieras de este año. Se han hecho algunos énfasis, vienen en algunas columnas el fin de semana, algunos artículos, ¿no?, en el tema de la economía, del desempeño mediocre, por decirlo de alguna manera, de la economía. Eso por un lado. El tema de seguridad, pese a que la vocera de gobierno ha resaltado harto, todo lo que se ha hecho en seguridad también ha sido un elemento que se ha destacado como algo negativo por algunos, positivos por otros. Ahí están las interpretaciones. ¿Cómo analizas tú este año? ¿Qué elemento destacaría? Están los casos judiciales también que probablemente marcaron este año. Yo creo que la lista es bien larga como para enumerarla. También hay una columna interesante de Daniel Matamala el fin de semana que plantea eso, ¿no? El año de Capitán Llaver, ¿no? ¿Qué podrías destacar tú de este 2024 aplicando capacidad de síntesis? Hay uno o dos elementos que te parecen relevantes. Es difícil aplicar capacidad de síntesis cuando tuvimos un año tan movido. Tan acontecido. Claro, ya parece parte de la prehistoria, hace varios años atrás, pero no, fue en febrero, si no me equivoco, cuando murió el presidente Piñera. Yo creo que ahí hay un cambio de ciclo importante, y se generaron muchos desafíos también para la centro-derecha respecto a cómo se rearticulaba, porque fue un periodo muy importante donde toda la centro-derecha se articulaba en función del liderazgo del presidente Piñera, y creo que todavía no ha terminado de cuajar justamente su partida desde el punto de vista de cómo se reconfiguran las distintas fuerzas políticas, sobre todo en el contexto de
un partido republicano y fuerzas más allá del partido republicano que buscan, desde luego, ganar influencia en el debate público y ganar también un mayor caudal electoral. Después tú mencionabas 3 cosas. Yo creo que lo bueno, yo siempre trato de ser una persona optimista, yo creo que 2 cosas buenas que he tenido, o 3 cosas buenas que he tenido este año, es primero el consenso de que los temas de seguridad no son propios de una u otra coalición. Yo creo que hay un genuino interés por parte del Ejecutivo y en particular de la ministra Toá por llevar adelante una agenda de cambios en materia de seguridad. Otra cosa es que sean eficaces o no, pero el solo hecho del cambio discursivo, el cambio en las prioridades de tratar de impulsar una agenda legislativa en materia de seguridad es positivo. Lo mismo se puede decir, al menos desde el punto de vista de la retórica en materia de crecimiento. Hace menos de 5 años, muchos de las personas que hoy día están en el Ejecutivo, tiendo a pensar también, o estoy seguro también que el presidente Boric también lo pensaba, decía que el problema de Chile no era un problema de crecimiento, quizás no de forma explícita, sino que era un problema de redistribución. Y creo que se ha logrado retomar en parte el consenso, al menos retórico, no así en las iniciativas, de que el crecimiento es muy, pero muy importante para poder tener justamente un país más justo, un país donde haya mayor bienestar social. Y eso yo creo que el desafío para el 2025 es justamente cómo pasamos del diagnóstico de el crecimiento es importante a las teclas que hay que tocar efectivamente para gatillar ese crecimiento. Y aquí yo siempre trato de ver los desafíos, las cosas que uno puede cambiar. Si hay algo que el país puede cambiar justamente en materia de crecimiento es que el crecimiento depende del país. Efectivamente siempre hay temas geopolíticos, lo que pase en las guerras, en alguna parte del mundo repercute en Chile, lo que haga en definitiva Donald Trump en materia arancelaria repercute en Chile, pero las decisiones internas que puede tomar el país para efectos de mejorar la inversión, para efectos de promover el desarrollo y el emprendimiento son muy, muy importantes. Es cosa de ver, por ejemplo, lo que ha pasado en Argentina. En Argentina se han tomado decisiones de orden interno que han cambiado en parte su macroeconomía y han cambiado también muchas definiciones de carácter microeconómico. Me gustaría que al menos tengamos un consenso en algunas 4 o 5 medidas importantes desde el punto de vista del mercado laboral, desde el punto de vista del sistema económico para efectos de gatillar y cambiar la tendencia, que nuestro PIB tendencial es cada vez más bajo, nos estamos acostumbrando a crecimientos mediocres del 1 o el 2% y eso no debiese ser así. También otros temas que sin duda marcaron la agenda del 2024 fueron el tema del caso Monsalve y también el caso Hermosilla, donde le pegó la línea de flotación directa al Ejecutivo porque justamente fue en una persona muy relevante del Ejecutivo y también en un tema muy sensible que es el tratamiento de las víctimas en este tipo de casos y desde luego yo creo que es un periodo de aprendizaje para el Ejecutivo, para la oposición también, que duda cabe, y yo creo que lo mejor que le pasó este año al país justamente es que pareciera que se dejó atrás lo que se conoce, a mí no necesariamente me gusta el término, pero lo que se conoce como octubrismo, que es esta idea de un diagnóstico de blanco y negro, en este caso de negro respecto a la historia de nuestro país en los últimos 30 años, y se ha tendido a valorar mucho más la gradualidad, se ha tendido a valorar mucho más los aciertos que se han tenido también en ese periodo de la historia, y yo creo que eso debiese también ayudarnos en gobernabilidad en el mediano y largo plazo para efectos de poder ir consensuando posiciones que puedan ser mucho más beneficiosas y valiosas para el mediano plazo de nuestro país. Claudia, ¿qué podemos hacer a nivel de reforma al sistema político para poder, por esa vía, contrarrestar parte del diagnóstico que hacíamos de la crispación, de la radicalización? Obviamente es difícil ponderar, por ejemplo, el hecho de que algunos de los parlamentarios que han usado sus escaños más para reventar el debate público que para canalizarlo, fueron puestos ahí por la propia ciudadanía, ¿no? Pero también está este tema de mecanismos de resolución de las políticas públicas que hacen, porque en parte tiene que ver con eso, ¿no? Que debates como pensiones u otros tiendan a prolongarse a lo largo del tiempo sin que finalmente se puedan canalizar en soluciones y se va produciendo esta suerte de
disfunción en las velocidades, ¿no? Mientras un problema social crece, el sistema político los puede canalizar y resolver a una velocidad, en algunos casos, no solamente mucho más lenta, sino enervantemente más lenta, ¿no? Bueno, ahí, ¿qué piensas que se podría hacer para efectos de que el sistema político también opere, ¿no? Como un canal adecuado de las debates, diferencias que se van produciendo en la sociedad? Bueno, hay dos cosas generales que quiero decir sobre eso. Primero, tenemos un problema gravísimo con los partidos políticos. O sea, tenemos un sistema disfuncional de partidos políticos que no está cumpliendo el rol mediador que le corresponde a los partidos en una democracia. Y yo creo que ese es el problema de fondo, y es un problema que no viene de las reformas del 2015, como algunas personas han querido sugerir, ¿no? Como si con la reforma del fin del binominal hubiese aparecido la fragmentación política. Chile siempre ha tenido niveles altos de fragmentación política, sin embargo ha tenido mayores o menores niveles de capacidad de construir acuerdos. Yo creo que aquí el problema son los partidos, el problema es cómo están funcionando los partidos y especialmente la relación de los partidos con la ciudadanía, la capacidad de los partidos de representar intereses colectivos y no representar a personas. Y ahí yo creo que tenemos un problema bien profundo, ya casi sociológico, digamos, no casi sociológico, de qué se entiende por representación política, de qué esperan las personas cuando votan por un representante o una representante respecto de su relación con los representantes. Y eso requiere una reflexión, yo diría, profunda, importante, y mientras no se resuelva el problema de la crisis de la representación política, es muy difícil que pequeñas reformas como de ingeniería electoral vayan a mejorar la situación. Por otro lado, tú decías que algo así, si te entendí bien, Patricio, algo así como que la fragmentación era responsable de que no hayamos aprobado las pensiones o que no haya acuerdos en reforma tributaria. No la fragmentación, sino la falta de canalización, y de repente estas multiplicaciones por cero entre ejecutivo y legislativo. A eso me refiero. No hay capacidad de... No hay como en Uruguay, por ejemplo. En Uruguay, que tiene un sistema de partidos sólidos, los partidos uruguayos están en vinculación con organizaciones sindicales, hay negociaciones entre trabajadores y empresarios, etcétera. Hay una relación colectiva. En Chile no existen esos espacios de negociación colectiva, que no estoy hablando de la negociación colectiva laboral, pero de negociación de intereses colectivos, porque no hay capacidad de articulación de intereses colectivos. Sí del lado de los empresarios, pero no tanto del lado de las personas comunes y corrientes. Y entonces yo creo que ese problema es lo que ha llevado a que no se apruebe una reforma tributaria, a que haya un sistema tributario más equilibrado, a que haya este nivel de elusión y evasión, a que no haya reforma de pensiones. Yo creo que en ese sentido yo he sido crítica y escribí una columna en CIPERS con una crítica a la propuesta que se hizo recientemente, que se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado, sobre el 5%, un umbral del 5%, como si eso fuera a resolver el problema de la fragmentación, de que haya tantos grupos distintos en el Congreso, y eso, solamente al haber menos actores, fuera a, en el fondo, desatar el nudo que impide aprobar las pensiones o aprobar las reformas tributarias. Yo creo que eso no es así. Lo que tenemos acá son sectores que han retrocedido en su disposición al diálogo y al avance en esas negociaciones, y que lo vemos hoy día en las pensiones, y que da lo mismo la fragmentación o el sistema que tengamos, hoy día no están dispuestos a abrir, digamos, esa conversación. Entonces yo creo que el problema que tenemos es el problema de la representación, de la dificultad de representar. Y bueno, un poco más sobre el balance, yo creo que aún así, creo que este gobierno tiene un 30% de apoyo, que claro, no es demasiado, pero tampoco es tan poco. O sea, es un gobierno que está asentado, digamos, con una base de respaldo ciudadano, que ha tenido algunos modestos logros en un contexto muy adverso, sin mayoría en el Congreso y con una oposición que ha sido bastante poco colaboradora, digamos, en algunos temas en los que se esperaban quizá más avances. Algunos logros como el aumento del salario mínimo, el copago cero en ciertas prestaciones de salud. El gobierno menciona el Ministerio de Seguridad Pública y las 60 leyes de seguridad que han aprobado, que por un lado es bueno que se esté abordando el tema de la seguridad, pero por otro lado yo creo que es un poco preocupante una tendencia que existe a la militarización de los problemas de seguridad pública, que lo hemos visto en otros países. En México el resultado de la militarización de la seguridad pública y del combate al narcotráfico ha sido nefasto. O sea, hoy día las Fuerzas Armadas tienen más y más autonomía, y vemos lo que pasa
por ejemplo, en Venezuela. O sea, es fácil que las Fuerzas Armadas sean instrumentalizadas políticamente. Yo creo que es muy importante que mantengan el rol que les corresponde en la defensa y no militarizar todos los problemas de seguridad pública. Yo creo que temas como la infraestructura crítica, los estados de excepción constitucional, la introducción de los militares en el resguardo de frontera, etcétera, lamentablemente subsidian la debilidad de nuestras policías. O sea, tenemos unas policías que no están a la altura de la modernización que requieren, que tienen un nivel tecnológico bajísimo. O sea, en vez de estar fortaleciendo las policías para el resguardo del orden interno, estamos reemplazándolas por la Fuerza Armada. Yo creo que eso es una mala política pública en general. Creo que ha llevado genera otros problemas que no tienen que ver con la seguridad, sino que son problemas políticos en otros países, y creo que ahí lamentablemente toda la orientación, tanto de opinión pública como de la política y de todos los sectores políticos, va en una dirección que yo creo que es equivocada y un poco preocupante. También no hay duda que hemos estado marcados por los escándalos, ahí con eso termino, en particular el escándalo del caso Monsalve, que es como en un gobierno que se dice feminista, que ha golpeado duramente al gobierno, pero también el escándalo del caso Hermosilla, que yo creo que es mucho más estructural en términos de mostrar la connivencia del poder político en el Ministerio del Interior del gobierno de Sebastián Piñera con el Poder Judicial, que era quizá el poder que estaba menos tocado por escándalo. Habíamos tenido los escándalos de financiamiento ilegal de la política en el Congreso, un montón de escándalos en el Congreso de parlamentarios pagados por empresas, etcétera, o empresas mandando normas a través de los legisladores, legislando directamente las empresas. Entonces ya estaba bien golpeado el Congreso, estaba bien golpeado, bueno, la presidencia siempre es blanco de muchos dardos, pero yo creo que esto afecta al Poder Judicial de una manera que es bastante inédita, esto de que se creen salas para ver ciertos temas específicos, para beneficiar a ciertos sectores económicos a través de lobistas. Creo que realmente es un daño mayor lo que ha hecho el caso Hermosilla a la legitimidad del sistema político y bueno, va a haber que tomar medidas. Y también el caso, los escándalos por Katy Barriga, que tiene toda esta dimensión farandulera, también apuntan a las graves deficiencias que tenemos de fiscalización y de probidad en los municipios, que tenemos una cantidad, hay como creo que un quinto de los municipios que están con juicios por casos de corrupción. Digamos, hay una cifra muy alta de casos investigados en la justicia por malversación. Entonces también tenemos un problema enorme que también afecta la legitimidad, la credibilidad en las instituciones y la capacidad de generar cohesión social. Al final, todas estas situaciones lo que hacen es decir, el sistema entero está podrido, yo no tengo ni una vela en ese entierro, no tengo por qué apoyar ningún proyecto político, yo me voy a mi casa y son todos narcos. Como decían en Argentina, ya no son narcos, que se vayan todos. Bueno, esta situación yo creo que es preocupante respecto de la salud del sistema político hacia el futuro. Sí, totalmente. Yo en ese respecto sí quisiera mencionar algunos de los elementos que planteó Claudia, y yo agrego uno para ir cerrando, que el gobierno, bueno, ahora esta semana entra en su último año de gobierno, en rigor a partir de marzo, ¿no? Pero su último año de gobierno, y surgen preguntas sobre, más que el legado, porque creo que es muy pronto para hablar del legado, pero del sello de este gobierno, qué es lo que se puede destacar. Ayer me llamó la atención que le preguntaban en una entrevista al presidente del Senado, el senador García Ruminot, y él decía que él creía que el gobierno prácticamente no destacó nada, ¿no? Incluso las 40 horas dijo que era perjudicial para los trabajadores. ¿Cómo ves eso, ¿no? El momento actual del gobierno que ya entra a su etapa final, con su último año de gobierno? A ver, este es un gobierno que renunció por cuestiones de realismo político a lo que quería originalmente modificar. Y no estoy hablando ni siquiera del primer programa de Gabriel Boric cuando era candidato, sino que lo que pensaban los ejecutivos en paralelo a lo que estaba ocurriendo con la Convención Constitucional, que es lo que justamente se planteaba como el gobierno que iba a implementar muchos de los cambios que allí se estaban discutiendo. Entonces, efectivamente, para el oficialismo o para parte de la izquierda deben sentir mucha frustración por cómo ha trabajado este gobierno y los cambios que ha podido materializar, que son bien pocos. Y dentro de esos cambios que han sido bien pocos, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el senador García Ruminot, de que el tema de las 40 horas
poco ayuda justamente a solucionar los problemas de mediano y largo plazo que tiene nuestro país, incluso a los problemas presentes de hoy día. Cuando tú reduces la cantidad de horas que las personas trabajan y al mismo tiempo aumentas el salario mínimo más allá de la productividad de los trabajadores, lo que ocurre es que se genera mayor informalidad laboral. O sea, lo que ocurre es que hay más gente dispuesta a trabajar por menos del salario mínimo, y eso es muy preocupante, sobre todo porque siguen surgiendo mociones parlamentarias que lo que buscan es, por ejemplo, de que haya día libre cuando uno está de cumpleaños o por otras consideraciones. Entonces, por ese lado de la política pública a mí me parece preocupante. Respecto al legado sello, es difícil porque el mismo presidente Gabriel Boric es muy distinto del Gabriel Boric de hoy al Gabriel Boric que era diputado. La pregunta es, ¿cómo se va a comportar Gabriel Boric quizás una vez que termine su gobierno? Si va a volver a tener el perfil que tenía como diputado, donde se le veía muy cómodo, donde se le veía muy eficaz también en el posicionamiento de los temas y en el posicionamiento de su figura, donde era un diputado que era muy hábil en interpelar a las autoridades, en posicionar ciertos temas, o vamos a ver un Gabriel Boric donde lo que él haga sea conducir a una oposición quizás más dialogante, y ahí yo creo que también hay que hacer una profunda reflexión por ambos sectores políticos, por el lado de la oposición actual y también por el lado de la izquierda cuando fue oposición, respecto a si se sienten cómodos y orgullosos a cómo se comportaron siendo oposición en su oportunidad. Va a ser súper interesante ver, en caso de que gane Evelyn Matei o gane algún otro candidato de derecha en la próxima elección, cómo se comporta el actual oficialismo siendo nuevamente oposición, porque ahí yo creo que se va a ver justamente si este cambio que se ha observado en Gabriel Boric es realmente genuino, porque él va a tener un rol desde luego llamado a conducir a la oposición, o es más bien circunstancial con el ánimo de tratar de aprobar al menos alguna de sus reformas más emblemáticas que está proponiendo hoy día. Yo espero personalmente de que este cambio en Gabriel Boric hacia la socialdemocracia sea genuino y que no solamente lo mantenga, sino que lo consolide y lo profundice y logre persuadir a muchas más personas que votaron por él de la moderación, de la responsabilidad fiscal y el realismo político también para efectos de hacer política. Estamos llegando al final del panel, vamos a ir un breve alto y luego continuamos con las conversaciones. John Enríquez, muchas gracias, que tengas un buen día, un buen fin de año y nos reencontramos el 2025. Muchísimas gracias, nos vemos el otro año entonces. Eso, igual cosa Claudia Hayes, que estén muy bien. Que estén muy bien, muchas gracias, chao. Chao, bueno, que estén bien. Vamos a un breve alto con Montserrat y a la vuelta Claudio Medrano con Claudio Nach con ustedes. Soy Fernando Lolas, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y quiero invitarlos a escuchar nuestro programa Diálogos del Instituto de Chile todos los días jueves a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras